Amigos de Paycon, el día de hoy les traigo el curso de Paycon donde vamos a hacer la instalación del servidor del config, programa el cual funciona Paycon en todas sus versiones. Para esto vamos a tener, lo primero es obtener las versiones de software descargadas. En esta ocasión yo tengo el 430 donde nos vamos al autorun, damos clic y lo primero que vamos a hacer es instalar el database, ¿vale? Entonces en el database le damos, esperamos a que cargue. Después de que pase un tiempo, le empieza a cargar el SQL Server, los requerimientos para esta instalación. Esperamos un momento a que cargue en esta versión 430. Esto se puede demorar dependiendo dónde se vaya a instalar. Listo, le damos next, leemos el término de licencia, le damos a aceptar. Y acá es muy importante saber cómo lo vamos a hacer, si a una database, una base de datos existente o instalar una normal, una ya establecida que se puede hacer. Entonces en esta ocasión vamos a instalar una Express 2014 que viene con Paycon. Entonces vamos a instalarla, le damos next. Aquí es muy importante, nos va a decir que queremos instalar del SQL, le vamos a dar los dos para hacer la administración y demás. Le damos next, le damos next. Vamos a darle la instancia, cómo se llama la base de datos, ¿sí? Esta es la base de datos obviamente propia de este sistema, pero pues obviamente si cada uno tiene, o donde se va a instalar, se tiene una base de datos ya creada puede ser un dominio o algo así que tengan ya bases de datos, pues se va a colocar la base de datos a donde se va a llamar, cómo se va a llamar dentro de esa instancia, se puede decir. Entonces esperamos a que cargue, que cargue, le empieza a cargar todo lo que es la base de datos, ¿sí? Si se tiene una base de datos existente, pues lo que se va a hacer es que él va a buscar dónde está instalado y se instalará en ese sitio. Listo, seguimos instalando Microsoft SQL Server 2014. Es una versión que viene dentro del instalador de Paycon. No hay que instalarlo aparte, sino el mismo, como ustedes se dan cuenta, ya está dentro de las carpetas o de los archivos que nosotros instalamos. Es importante tener los datos, tener todos los archivos para poder hacer esta instalación sin ningún problema y que no nos esté faltando absolutamente nada. Listo, importante tener también la licencia que ya más adelante les voy a mostrar. Después de que pasa esta instalación, procederemos ya a colocar las instancias y vamos a instalar obviamente lo que es el GMS. En este momento solamente vamos a estar instalando el database, que es donde se va a almacenar toda la información de este servidor para que funcione sin ningún inconveniente. Entonces él sigue instalando lo que es la base de datos. Esperamos unos momentos que termine su instalación. Esto puede demorarse un momento, obviamente dependiendo de las capacidades de la máquina donde se está instalando, si es un servidor o si es un computador, dependiendo obviamente de las características. Y acá es importante recalcar que hay que seguir unas características, unos parámetros técnicos para la instalación del servidor. Esos estarán en los manuales de instalación de cada versión, estarán los parámetros o los requerimientos mínimos para esa instalación, y eso también dependiendo de los sitios que se lleguen a instalar o que el cliente o el instalador, el ingeniero lo determine de cuántos sitios se van a hacer. También dependiendo de eso se debe escoger el equipo más apropiado para esa instalación. Entonces seguimos esperando que siga instalando esta base de datos. Mientras tanto les voy comentando, estas bases de estos instaladores generalmente vienen en cuando se compran las licencias o con su distribuidor autorizado.
se les va a entregar los instaladores, o a esa persona encargada les va a pedir un FTP que es propio de Paycon, en donde se van a hacer todas las descargas de las versiones y el versionamiento de los firmware, de los service pack, de los idiomas y todas las versiones que se tengan, actualizaciones y demás, no solamente de GMS, sino de todo lo que es Paycon en total. Entonces es importante que su distribuidor, a la persona que les haya vendido la licencia como tal de Paycon, se les entregue o les diga cómo entrar, ¿vale? Hay que utilizar un FTP con un usuario y una contraseña, y ya con eso pueden ingresar y hacer las descargas correspondientes. Obviamente, si dependiendo del sistema que yo requiera instalar, asimismo es necesario poder solicitar la licencia a nuestro distribuidor, y el distribuidor obviamente lo pedirá a fábrica, dependiendo pues ya unos parámetros técnicos que se solicitan, como es los seriales de los discos duros o el disco duro donde se va a instalar el servidor. Eso es muy importante, porque una vez que se solicite esa licencia va a quedar única y exclusivamente para ese equipo y para ese cliente. Obviamente no se va a poder instalar en otros equipos, porque la licencia ya viene preestablecida únicamente para el serial del disco duro que se haya dicho. Esperamos un momento a que termine. Esperamos a que termine la instalación del SQL Server 2014. Listo, ya vamos llegando casi a la mitad. Seguiremos instalando. Es importante tener en cuenta dónde vamos a hacer la instalación, y dependiendo si lo vamos a instalar en un solo sitio, en dos sitios, si se va a hacer un subserver o un respaldo, un remoto, y también entender que este servidor o esta versión de GMS es una versión server. Entonces, bueno, dependiendo de lo que yo voy a hacer, si es un server standalone o es un server main, donde yo voy a poder tener Workstation o sin Workstation. ¿Cuáles son las Workstation? Pues obviamente las estaciones de trabajo que se requieren para poder monitorear o hacer todos los eventos, programaciones y toda la actualización o vigilancia de todos los sitios. Entonces, para eso son los Workstation, y la cantidad de Workstation que se necesitan vienen determinadas desde la licencia, como cuando se pide con cuántas Workstation requiere. Entonces el GMS Server recibe todas estas Workstation. Si es un standalone, no va a funcionar como tal. El standalone no recibe Workstation, sino él es el mismo el que hace toda la operación. Funciona como servidor y funciona también como Workstation. Eso es importante que lo tengan claro a la hora de la instalación. Bueno, vamos a adelantar un poco el proceso. Listo, ya casi estamos llegando a un 80% de la instalación. Listo, seguimos instalando todo lo que es la base de datos. Para el tema práctico de esta instalación, lo estoy haciendo en un computador muy sencillo, sin mayores
requerimientos de máquina, un computador con un procesador i5, 8 GB de RAM y en un Windows 10. En este momento lo estoy instalando. Sí, obviamente esto también se puede instalar en Windows Server en las últimas versiones. Obviamente este es un 430, una versión 430 y unas versiones más nuevas. Entonces, dependiendo de esas versiones donde yo los vaya a instalar, así también son los requerimientos de máquina y de software. ¿Sí? Especialmente, pues obviamente, del sistema operativo, que sea Windows o el sistema que sea necesario instalar en el computador para que funcione el server. Es importante que las instalaciones del server y los workstation sean de las mismas versiones, ¿listo? Para que no haya ningún tipo de interferencia o haya algún tipo de pues que no las vean, de incomunicación, y genere fallas de comunicación, obviamente, de servidor cliente, cliente servidor, y pues los workstation no van a funcionar como deberían funcionar. Perfecto, ya casi llegamos a la instalación. Esta es la parte más demorada, digámoslo así, de la instalación, pero sí hay que tener un poco de paciencia. Puede que en unos computadores con mucho más RAM, con mucho más hardware como tal, se les va a hacer mucho más rápido esta instalación. Ya casi llegamos al final de la instalación de nuestra base de datos. Esperamos a que termine. Está haciendo las últimas instalaciones del SQL Engine Config Action Install Config, para luego posteriormente instalar lo que es el GMS como tal. Es importante instalar primero el database antes que el otro, porque la instalación necesita de tener la base de datos previamente instalada. Entonces, por eso es importante iniciar por el database, no por el GMS directamente instalarlo. Eso es muy importante que lo comprendan para que no tengan inconvenientes con el seguimiento. Listo, están terminando ya de instalar el database. Ya instala lo que es el sitio. Entonces acá es importante colocar el nombre del servidor del database. En este momento, pues como lo estoy haciendo en mi computador, lo voy a dejar local. Si tenemos un Windows Authentication, lo vamos a colocar, y la base de datos, el nombre de la base de datos lo vamos a dejar como viene de fábrica, es el que debemos colocar, y ahí vamos a crear la base de datos dentro de ese server que hicimos, que acabamos de instalar desde esa base de datos. Cuando ya tenemos, le damos finalizar, y ahora sí procedemos a la instalación del GMS en su versión 4.30. Le damos GMS versión 4.30, esperamos a que cargue. Listo, le damos next, aceptamos las licencias, y acá nos vamos a decir qué quiere instalar, un server o una workstation. Vamos a instalar un server, vale. En este momento vamos a instalar un server, le damos next, y acá nos dice cuál de las instalaciones vamos a hacer, de los tipos de servidor que vamos a hacer. Vamos a instalar acá un standalone, como les había dicho anteriormente. Me dice que dónde lo quiero instalar. Acá es importante que me va a decir dónde está la licencia. Entonces tengo que buscar el nombre de la licencia. Entonces me voy a buscarla donde la haya guardado, donde nuestro proveedor, nuestro distribuidor la haya entregado. Yo la tengo para este caso práctico en una memoria. La cargamos, ahí le voy a decir que sí, y le damos a, esto es importante, por favor colóquenlo, módulo de recepción y el branding. Listo, me dice que si quiere instalar el email, le digo que sí, para hacer la envío de eventos y demás acciones por vía email. Entonces él va a instalar el GMS primero, entonces hacer toda la instalación. Si en algún momento
la instalación del database quedó mal, algo que quedó incompleto, no nos va a dejar seguir la instalación, ya que tiene que ver la instalación del database para funcionar. ¿Listo? Entonces seguimos con esperamos la instalación. Registros, modos de registro, públicos, bueno, además todos los archivos que se necesitan. Les recuerdo que este GMS no recibe standalone, no recibe Workstation, perdón. Listo, le quitamos el RR ahora. Y ya, por lo último que hace automáticamente es instalar el GMS email. Le damos continuar también, next, instala supremamente rápido, y eso sería toda la instalación del email. Ya teniendo este tema, ya terminamos la instalación de los dos componentes. Desde que todo el sistema, la base de datos y el database esté bien, no hay problema. Lo corremos, le vamos a dar el inicio, lo ejecutamos para verificar que haya cargado bien. Listo, nos dice que se va a crear unos mapas, unas tablas en las databases de los mapas. Le vamos a dar que sí, no hay problema. Esperamos a que haga la preinstalación, perdón, el preinicio, y aquí donde vamos a colocar nuestra clave y usuario por defecto. Listo, entonces vamos a colocar la clave y demás. Es importante tener obviamente claro esos temas de instalación de claves, porque en algunos casos los archivos están dañados. Vamos a crear, a actualizar lo que es la entrada de este usuario. Nos va a pedir si está desactualizado o desactivado. Lo que hacemos es actualizar nuevamente la cuenta y el password, la fecha de vencimiento. La vamos a actualizar a un día más cercano, ¿sí? Le damos un tiempo y ya, eso sería toda la parte de la instalación del GMS, y automáticamente ya estamos dentro del sistema. Eso sería todo por el día de hoy en esta ocasión, y estaremos mostrando muchos más. Por favor, síganme, denle like, compartan para más videos como este. Hasta luego.